A partir de ese momento cambia la historia de la cristiandad entera, ¿eh? No solo española. Don Gabriel Calvo Zarraute, qué alegría tenerte con nosotros en un día como hoy, en una noche como la de hoy. ¿Qué tal? Muy bien, querido José Javier, un placer como siempre estar con vosotros. La verdad es que veo el fondo que tienes, da fatiga verlo, ¿eh? Solo pensar que hay que leerse todo eso. Bueno, pero se disfruta mucho, ¿eh? Ya me Merece la imagino. pena. Bueno, Santiago, inseparable de la identidad histórica y cultural española, tanto en lo político como en lo religioso, yo diría, valga la redundancia, sencillamente porque en la historia son magnitudes inseparables. El sentido, a propósito de lo que estáis hablando, también es que el sentido de Santiago en la historia de España está irremediablemente y esencialmente unido a la Reconquista. Claro, Porque, claro, que es como que acabas de decir tú, José Javier, que el año 813, al inicio de la Reconquista, esos años decisivos, se encuentre el sepulcro de Santiago. Después, el año 844, la batalla de Clavijo, o incluso aunque no sea exactamente ese año la batalla de Clavijo, pero alrededor de esos años, los combates que hay justo en esa zona, en La Rioja, lo que transmite evidentemente a lo largo de los siglos a las generaciones y generaciones de españoles que vengan después y que invocarán a Santiago cuando entren en combate, tanto con musulmanes, pues como con las tribus precolombinas, como hasta con los samuráis, si es necesario. En Filipinas, pasando por los protestantes, los calvinistas holandeses o los anglicanos o los luteranos, a lo que está remitiendo es a la lucha religiosa. Yo sé que esto es absolutamente políticamente incorrecto, eclesiásticamente incorrecto, valga la redundancia, porque la Iglesia desde el Concilio Vaticano II se ha lanzado en brazos de un pacifismo que parece que sigue más a Gandhi que a Jesucristo, pero evidentemente cuando tú lo has nombrado antes, cuando Claudio Sánchez Albornoz o incluso Salvador de Madariaga, que sí. son nada sospechosos de nacional catolicismo, entre comillas, ninguno de estos calificativos peyorativos que se puedan dirigir, cuando cifran que la clave de comprensión de la historia de España es la Reconquista, lo que nos diferencia del resto de pueblos del occidente europeo es ese periodo de 8 siglos de Reconquista y evidentemente ahí está la presencia de Santiago, como tú has dicho, con el descubrimiento de su sepulcro después y posteriormente con la batalla de Clavijo y la proclamación por parte del rey Ramiro II de su protección para toda la cristiandad española o hispánica, queda irremediablemente unido. Luego, esto es lo que llevará después a América. Es decir, cuando un señor que se llama José Javier Esparza publica este libro, La Cruzada del Ya, Océano, bueno. la Cruzada del Océano no está haciendo más que eso, está reconociendo lo que ya enseñó Salvador de Madariaga y lo que ya mostró Claudio Sánchez Albornoz de que la obra de España en América no es otra cosa y no se sigue otro modus operandi, otro procedimiento que lo que había sido aquí, lo que habían sido 8 largos siglos de reconquista, y por eso se lleva a los virreinatos de Hispanoamérica, se lleva el nombre de Santiago y se empiezan a fundar ciudades con el nombre de Santiago, Santiago de Cuba, Sí, sí, Santiago de efectivamente. Chile. Luego hablaremos con Santiago de Es Chile. Sí, sí. realmente, Ah, no, perdón, es imposible. veo que tenemos un delay. Así que vamos a hacer un poco como con los walkie-talkie. Yo cuando acabe digo cambio, ¿vale? Vamos a tener a Santiago de Chile, precisamente, Monchi Risco, que es una historiadora local, para hablar de esto. Yo quiero recordar que efectivamente un señor como Pizarro, cuando está ante Atahualpa en Cajamarca, cuando grita lo que grita es Santiago, y a por ello, esa es la cuestión. Cambio. Exactamente, por eso el apóstol Santiago, independientemente, como tú decías, de que su sepulcro se pueda
verificar al 100%, no se puede verificar al 100%, lo que queda demostrado empíricamente es que siglos de historia de España no tuvieron la menor duda al respecto y que fue un vínculo y un factor de comunión entre españoles y un factor de comunión que además fue totalmente llevado al continente americano y allí se hizo esa transfusión de la historia de España y por lo tanto de la figura de Santiago Apóstol que es llevada a millones de personas en Hispanoamérica. Has tocado un tema fundamental en la historia de Santiago, digamos, en la contribución de Santiago a la mentalidad colectiva española, que es la batalla de Clavijo, batalla que supuestamente ocurrió el 25 de mayo del año 844-845 según las fuentes, en Clavijo, que es un sitio precioso, que está en La Rioja, entre Albelda y la tierra de Cameros, debajo de un monte que es el Monte Araturce, asomándose un llano que se llama Campo de la Matanza, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Un sitio muy bonito. Bueno, y muy sobrecogedor también. Es interesante porque esta batalla durante siglos se consideró absolutamente incuestionable, es decir, era la historia de España. A partir del siglo XVIII fue fundamentalmente un jesuita, del nombre Masdeu, si no recuerdo mal, el que empezó a hacer una revisión histórica en términos modernos de la batalla y llegó a la conclusión de que no pudo existir. Y es verdad que con los datos objetivos en la mano no pudo existir tal y como lo cuenta la tradición. Pero claro, la tradición es una tradición que recoge, ya entrando el siglo XIII, el obispo Jiménez de Rada, el obispo de Toledo, que es quien cuenta el episodio, lo cuenta de tal forma, y tiene el contexto de toda la obra de Jiménez de Rada, que estuvo en las Navas de Tolosa, en fin, que no era un fabulador. Es decir, que con toda verosimilitud él recoge otras tradiciones, ¿verdad?, que habían ido dando forma a esto. Después de lo de Masdeu, todo el mundo dijo, Clavijo no existió nunca hubo voto de Santiago, nunca hubo tal. Bueno, el voto de Santiago sí existía, es decir, la obligación de todos los años aportar al santo vía obispo de la sede compostelana una cantidad del botín, de las tropas, etcétera. Bien, lo fascinante es que la arqueología después ha constatado que efectivamente en toda esa zona se combatió, pero no una batalla, o sea, sin parar. Muy probablemente no en el contexto histórico concreto que recoge con esos detalles particulares Jiménez de Rada en su crónica, con el tributo de las 100 doncellas, etcétera, etcétera, bien, pero en todo caso sí como un punto de fricción permanente y existencial frente al Emirato de Córdoba. Es decir, que al final, en líneas generales, cuando se habla de una cosa mítica que no existió, normalmente sí que existió. Otra cosa es que luego la historia le ha dado una forma que la gente puede contar después, que este es el tema, claro. A partir de ahí empieza a organizarse la idea de Santiago como una idea permanentemente activa. Y me interesa mucho subrayar contigo, Gabriel, yo me callo ya, precisamente este aspecto bélico. Es decir, para el español de nuestros días muy particularmente parece que es imposible de entender que a veces a uno le quieren matar y no tiene más remedio que matar para defenderse. Es que la situación del siglo VIII, IX no es otra, en fin. Sí, no, y además algo que se ha perdido por completo en la vida cristiana, porque se ha perdido la predicación pública, la transmisión pública de la fe católica por parte de la propia Iglesia, que es la dimensión combativa que tiene la propia vida cristiana, donde no faltan referencias al combate en las cartas de San Pablo o incluso las mismas palabras de Cristo. Pero ya para terminar, José Javier, sí que, por citar a otro autor nada sospechoso del nacionalcatolicismo, todo lo contrario, Julián Marías, cuando Julián Marías en su obra España Inteligible, Sí, señor. Él dice que, sin duda alguna, esto contra el mito de la generación del 98, el mito de Europa, España es el problema, Europa es la solución, pues dice Julián Marías, también admirador de Ortega, que si hay algún país europeo, sin duda alguna, el país más europeo somos nosotros, somos los españoles, porque durante 8 siglos de reconquista, con el nombre de Santiago en la boca, luchamos para volver a ser europeos, para seguir siendo lo que era la España cristiana
y visigoda antes de la invasión del Islam. Y ahí no solamente juega el factor decisivo, como tú decías ahora, José Javier, esa cruzada de 8 siglos, esa larga cruzada de 8 siglos, que larga conquista bajo el patrocinio de Santiago Apóstol, sino también la labor de conexión con el resto de pueblos de la cristiandad europea, de la cristiandad medieval, del occidente europeo, que será el camino de Santiago. No Exactamente. hay otra realidad en los distintos pueblos o naciones que se empiezan a configurar remotamente en Europa. No hay nada similar a lo que supuso el Camino de Santiago, que atraía peregrinos de todos los lugares de Europa. Está claro, evidentemente, que la europeización no la han traído ni los señores de la Unión Europea, ni tampoco sus apóstoles veterotestamentarios de la generación del 98 con Ortega a la cabeza. Nosotros luchamos por ser europeos durante 8 siglos. El resto de pueblos de Europa no han tenido que pelear por continuar siendo lo que habían sido. Eso de los apóstoles veterotestamentarios del 98 me lo voy a quedar. Me parece que es una magnífica definición. Es una magnífica definición. Gabriel, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en este especial Santiago en el Gato al Agua. Gracias a ti, Javier. Gabriel Calvo Zarraute, que tiene la gran ventaja de que dice lo que quiere. Es una persona libre y esto es tan complicado de encontrar hoy en día. En fin, hay que ser la publicidad. A la vuelta de la publi vamos a hablar de varias cosas. Vamos a seguir contando cómo fue lo del hallazgo, vamos a hablar de la batalla de Clavijo y vamos a hablar cómo de inmediato, según esto que estaba apuntando el padre Calvo Zarraute, la imagen de Santiago es simultáneamente una imagen de cristianismo popular y de cristianismo militar. Cosa, por cierto, en la que se va a encarnar ya durante siglos. Publicidad y a la vuelta de la